dices. Bueno, hola amigos, buenas tardes. Soy la doctora Juana Leticia Rivera y tengo mucho gusto en presentarles a la doctora Ana Salcedo, que nos va a acompañar hoy. Ella hace ciencia de materiales y pues vamos a ver un poquito más de lo que ella trabaja. ¿Cómo estás, Ana? Hola, ¿cómo estás, Leti? Bien, 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 gracias aquí. Bueno, Contestando unas preguntas. claro que sí. Ya tenemos las preguntas formuladas. Entonces, la primera Perfecto. pregunta es, ¿qué es la difracción? Eh, la difracción es un fenómeno que ocurre cuando nosotros tenemos una partícula y choca con otra partícula y cambia de dirección, ¿no? Ese digamos que es la definición básica y lo que nosotros utilizamos pues en esencia son fotones de rayos X que chocan con el material precisamente con los átomos, ¿no? Ahí es a donde chocan y cambian de dirección. Ese es el fenómeno de difracción. Eh, pueden, no sé, por ejemplo, incluso puede ser análogo como cuando nosotros lanzamos una pelota, ¿no? Lanzamos una pelota como si fuera nuestra partícula, la lanzamos del tamaño que ustedes quieran, ¿no? Y choca, no sé, con la pared, con el piso y cambia de dirección. Eso es la difracción, solamente que lo hacemos con partículas subatómicas. Está súper interesante que digas que son como las pelotas y que son partículas subatómicas. Digamos que vamos a decirlo, es muy análogo a eso, ¿no? Se parece No, mucho, sí, ¿no? pero lo interesante es que así como vemos una pelota que cambia de dirección cuando la avientas hacia la pared, por ejemplo, Ujú. lo que hace Ana es medir ese cambio de dirección. Y bueno, perdón que me meta en eso. No, adelante. Este, pero ella en especial se enfoca en los materiales, en los sólidos cristalinos. ¿Nos podrías decir más acerca de qué son los materiales sólidos cristalinos? Bueno, ahí los materiales, toda la materia, ¿no? En general, toda la materia, que es prácticamente todo, la definición dice que es todo lo que ocupa un espacio, se divide en tres fases, vamos a llamar, se llaman así, tres fases diferentes, la gaseosa, la líquida y la sólida. Dentro de los sólidos, que es a donde yo me enfoco, nosotros tenemos la característica de los sólidos es que los átomos se van acomodando perfectamente bien, uno al lado del otro, por así decirlo. Un atomito, luego el otro atomito, y se van acomodando perfectamente bien uno al lado del otro. Este arreglo, bueno, se estudió mucho tiempo y se encontró que puede formarse o lo pueden englobar, vamos a decirlo así, como si nosotros le pusiéramos un prisma a este conjunto de átomos, ¿no? Un prisma, imagínense un cubito, ¿no? Ese es uno de la herramienta matemática, vamos a decirlo así, ¿no? Un cubito. Dentro de un cubito existen átomos, ahí bien acomodados, bien estructurados, y ese cubito se va repitiendo infinitamente. A esos se le llama que es un sólido cristalino. Hay dos tipos de sólidos, el cristalino que acabo de mencionar y hay otro sólido que se llama amorfo. El amorfo nos dice que los átomos también se arreglan, se acomodan bien, pero ellos se acomodan con tamaños más pequeños que los sólidos cristalinos. Los sólidos cristalinos pueden, ustedes piensen más o menos en el tamaño de una sal de mesa o una sal gruesa, como le llamamos la que usamos en la cocina, una sal de mar. Ven el tamaño que, imagínense cuántos átomos hay dentro de este pequeño cristalito y todos están perfectamente bien acomodados uno al lado del otro. En un sólido amorfo, estos átomos no están tan perfectamente bien acomodados, pero sí tienen un cierto arreglo. Entonces se comportan de manera diferente. Y esos son los sólidos cristalinos y los sólidos amorfos. Y nosotros nos enfocamos a los sólidos que forman prismas, ¿no? Que se pueden acomodar dentro de un prisma. Tú anteriormente me habías comentado que tienen propiedades en la organización de estos átomos. ¿A qué te refieres con esas propiedades de organización de átomos y a la fabricación? Nosotros, bueno, dentro de los sólidos cristalinos, cuando los átomos se van acomodando dentro de este prisma que les comento, este prisma, nuevamente imagínense un cubito, ¿no? Que estos átomos pueden estar, por ejemplo, en las esquinas, ¿no? O pueden estar en las caritas, ¿no? Como un dado y los puntitos que están alrededor del dado, ¿no? Por ejemplo.
o podrían estar en las aristas o en varias posiciones dentro de un cubito. Si ustedes se lo imaginan de esa manera, imagínense que un cubito tenga solamente átomos en las esquinas. Entonces, si nosotros lo formáramos en 3 dimensiones, solamente veríamos un cubito con ciertos puntos en las esquinas y, por ejemplo, nosotros podemos ver, hacerlo hacia un lado y ver cómo hay huecos, por así decirlo, entre ellos, ¿no? Por ejemplo. Pero si este acomodo tiene un átomo en el centro, entonces ustedes van a ver una forma diferente. Y de aquí yo les puedo mostrar esa diferencia. Si ustedes ya no pueden ver a través de él si tiene un átomo enfrente, el átomo que está en medio, perdón, les estorba, vamos a decirlo así. Si no tuviera ese átomo, entonces ustedes pueden verlo como si fuera un tubito. Eso ahí es una propiedad que precisamente hace que todo se vea diferente. Cuando hablamos del uso de esto, por ejemplo, algo muy común pueden ver inmediatamente es, por ejemplo, con las pantallas de la computadora o de nuestros celulares. Los átomos deben estar acomodados de cierta manera para que la luz pase a través de ellos. Si hay un átomo en medio, pues la propiedad ya es diferente. Entonces, hay que acomodarlos de tal forma que cumpla con la propiedad. Ahorita estoy hablando de la propiedad de que dejen pasar la luz. Puede ser que a mí me interese que el átomo esté en el centro porque una propiedad que se mejora, bueno, una propiedad que puede incrementarse, vamos a decirlo así, es que si nosotros tenemos átomos acomodados más cerca unos entre otros, puede mejorar, por ejemplo, la propiedad de dureza y tenemos otra propiedad. Aunque podríamos hacer que el material se vuelva frágil, ¿no? Es decir, que se pueda romper muy fácilmente. Entonces hay que cuidar dónde voy a colocar los átomos. Y esa parte es a donde entra la otra pregunta o La complemento a la fabricación. pregunta, ¿no? ¿Cómo lo fabrico? En realidad fabricar este tipo de cualquier material sólido, incluso también un poquito enfocado a los otros estados de la materia, pero en el estado sólido las formas en las que nosotros se pueden fabricar es mediante desde que nosotros tenemos el material líquido y lo solidificamos y vamos agregando algún otro material que sabemos que se van a ir acomodando dentro de la estructura base, es decir, nosotros tenemos un cubito y le vamos a agregar otro atomito para que él se acomode en medio, por ejemplo, o se acomode en las orillas. Esto ya hay muchos libros que nos dicen esa parte, o actas, así se llaman, que se llaman, por ejemplo, diagramas de fase binarios, ¿no? Nos dicen qué material se puede combinar con qué material y qué porciones debo utilizar de uno y de otro para poder encontrar una estructura nueva, es decir, un cubito con lo que yo quiero, que los átomos estén colocados en las esquinas, que el átomo esté en el centro, que el átomo esté en las aristas o en las caritas. Todo eso está registrado en este tipo de mapas, vamos a llamarles así, ¿no? Y nos dice cuánto hay que ponerle de cada cosa. Esa es una forma. La otra forma es que nosotros, si ya tenemos el material, podríamos tratar de estructurarlo, es decir, de acomodar los átomos mediante calor y deformación. Eso también nos ayuda a hacerlo. Una combinación de ambas cosas. Podemos meterlo a un horno, bueno, así se llaman, ¿no? Es como los hornos de nuestra casita, como cuando metemos el pan a nuestro horno. Es algo muy parecido. Nosotros metemos un material en un horno, le damos una cierta temperatura que se llaman tratamientos térmicos. Hay también, cada material tiene su propio tratamiento térmico, es decir, cada material tiene una temperatura a la cual debemos trabajarla y también podemos irla deformando con muchos métodos, ya sea con rodillos, o sea, como si fueran las tortillas, lo metemos en una laminadora y esto le introduce deformación, o también hay máquinas que aplastan, ¿no? Nuestras muestras o nuestro material. También incluso nosotros hasta el hecho de que nosotros estiremos un material también le introducimos deformación. Esto, por ejemplo, ustedes se pueden hacer un pequeño experimento así en casita, ¿no? Con un clip, ¿no? Un clip es un trozo de aluminio que tiene ciertas propiedades. No todos los clips tienen el mismo aluminio, pero sí tiene una gran cantidad de aluminio que se comportan más o menos de la misma manera. Entonces, ¿qué pueden hacer? Un método de deformación es simplemente hacerle así. Y ustedes saben que si nosotros hacemos así un alambre, lo rompemos.
deformación provoca que los átomos se acomoden, se vayan acomodando hasta que nosotros lo rompamos, ¿ok? Entonces eso también es una forma de hacer este tipo de cambios estructurales dentro de nuestra prisma con atomitos. Entonces lo hacemos, podemos hacerlo muy despacito y nosotros incluso si lo hacemos despacito vamos a ver que, por ejemplo, la propiedad de dureza va cambiando. Eso es porque los átomos se están acomodando de una manera diferente al original. Y cuando hacemos eso, lo podemos dejar ahí cuando creamos que ya no queremos darle más deformación y ponerlo a calentar con mucho cuidado y veremos que vuelve a ser muy blandito, ¿no? Entonces ahí estamos viendo que de acuerdo a cómo se están acomodando los átomos, ellos pueden aumentar la dureza o disminuir la dureza y eso simplemente se puede hacer cambiando temperaturas o recociendo los materiales y después deformarlos y de hecho siempre se hacen combinaciones de esto. Todos los materiales que nosotros tenemos siempre es una combinación desde qué porcentajes de elementos estoy utilizando, después le damos tratamientos térmicos, se les da deformaciones y por ejemplo si se necesita que sea de tipo lámina y después se le podría dar nuevamente tratamientos térmicos. Muchas veces todos los materiales sólidos se forman de esa manera. Ustedes saben, por ejemplo, también los tabicones también son materiales sólidos cristalinos. Ustedes saben que se forman, ¿no? La arcilla, se hace el bloquecito y se mete al horno. Y cambia de la forma que le dan con el agua hasta cuando le secan el agua, ellos quedan de otra forma. Esto también es como estos tratamientos térmicos y también los ladrillos son un ejemplo de materiales sólidos cristalinos. Y pues sí, obviamente hablas mucho sobre los elementos cristalinos. ¿Y qué serían las texturas cristalinas? Las texturas cristalinas, ¿no? Así como la palabra comúnmente la utilizamos, eh, nosotros, por ejemplo, imagínense bueno, es que ahorita se me vino a la mente algo que se ve en internet, pero, por ejemplo, imagínense que las paredes de nuestras casas, ¿no? Uno de nuestros albañiles fue construyendo una pared así y el otro fue construyendo una pared aquí y aquí se unieron. Esta pared, todos los ladrillos en esta pared se acomodaron exactamente de la misma manera, pero estos se acomodaron en otra dirección. Entonces, este se puede decir que es un bloque perfectamente bien acomodado y este es otro bloque perfectamente bien acomodado. Incluso ustedes pueden pensar también en el techo. Todos ellos, ¿sí? Cuando nosotros estamos haciendo o estamos estudiando nuestra estructura cristalina, ellos también están en tercera dimensión. Unos bloquecitos, unos cubitos pueden acomodarse perfectamente en una dirección y otros en otra dirección. Y cuando ellos se unen, unos se ven acomodados, no sé, como le dije, horizontales, por ejemplo, y los otros verticales o estos miden, estos están a una dirección y los otros están inclinados, por ejemplo. Entonces, esas pequeñas diferencias entre este bloque y este bloque se les llama texturas. Este tiene una textura, que tiene otra textura por estar rotado con respecto a esta, ¿no? Ellos no están exactamente en el mismo enfoque, sino uno está rotado para acá, el otro está rotado para acá, pero al final de cuentas ellos están juntos. Cuando ellos se juntan, ahí forman pequeños espacios que se llenan de átomos. Todas esas líneas se llaman defectos y en esencia se llaman límites de grano. Cada uno de estos bloquecitos de átomos perfectamente bien acomodados se llaman granos y cada línea que divide de grano a grano se llaman límites de grano o fronteras de grano y todos juntos forman la textura cristalográfica, que es más o menos, bueno, haciendo una analogía, es más o menos como si nosotros cada uno de estos bloques bien acomodados de diferente color, ¿no? Uno verde, el otro a lo mejor un verde pistache porque se parece al primero, pero está a lo mejor otro es azul porque está totalmente rotado a 90 grados, por ejemplo. Imagínense nuevamente un cubito o para que nosotros podamos distinguir qué cara estamos viendo, pues imagínense que ustedes lanzan así un montón de dados y ustedes verán que caen
todo con el mismo puntito hacia arriba, ¿no? A lo mejor caen uno, 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 bueno, varios caen uno, uno, uno. Cuando nosotros precisamente hacemos los tratamientos y las deformaciones, especialmente cuando se hacen tratamientos químicos, estos uno, uno, uno se acomodan, ¿no? Entonces, imagínense que las caritas que se ven uno, 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 ellos se van acomodando y como que se van agrupando, por así decirlo. No sucede tan así, pero o sea, como que los uno, uno se agrupan. Los que son dos, dos también los agrupan. Los que son tres, ¿no? La carita tres también se agrupan. Entonces, cuando ustedes ven todo junto, pues ven un grupo de unos, de dos, de tres, de cuatro, y todos, aunque es dado o son dados equivalentes, pero al final de cuentas cada uno lo vemos de diferente manera, ¿no? Entonces, a eso es a lo que se le llama textura cristalina. Y eso pasa con todos los elementos cristalinos, ¿no? Todos los materiales Sí, los cristalinos. sólidos cristalinos, sí. Algunos en mayor grado, otros en menor grado, pero todos tienen ese tipo de problemas, o de agrupaciones, vamos a llamarles, ¿no? ¿Y cómo identificar a partir de los patrones de difracción, que es lo que tú estudias, la forma en la que están ordenados estos átomos? Cada uno de los átomos, como la forma en la que ellos están ordenados, nuevamente imagínense, seguimos con el cubito, imagínense que los átomos a cada esquina. Eh, Nosotros, pues, un solo atomito pues no nos va a dar información. Entonces lo que se estudia en realidad es todo un volumen de ellos. Cada uno de estos atomitos, si están acomodados, nuevamente imagínense que nosotros vemos la cara de un dado donde está el uno y vemos todos los cristalitos o todos los cubitos que tienen el uno viendo hacia nosotros. Todos ellos se van a comportar de una manera cuando reciban el fotón y lo difracten, ¿no? Lo van a difractar en una dirección, porque todos en esencia tienen, digamos, la misma carita, la misma cantidad de puntos, ¿no? Si nosotros tenemos el dadito y tiene la cara superior es el 2 2, entonces otra vez se va a comportar de diferente manera cuando nosotros nosotros le lancemos los fotones, ¿no? Se va a comportar de diferente manera. El lado en el que va a desviar a mi fotón es diferente. Ahora imagínense que no solamente están todos acostados, sino también están ligeramente inclinados, ¿no? Imagínense que una arista es la base, ¿no? O sea, pueden no solamente estar horizontales, sino podrían estar inclinados incluso de esta manera, o incluso de varias formas. Entonces, todos ese bloque que nosotros estamos viendo, van a difractar de diferente manera a nuestros fotones de rayos X. Bueno, si nosotros no tenemos un material nuevo, vamos a decirlo así, creado de la nada, entonces nosotros ya sabemos, ya se tiene información de qué tipo de estructura tiene. Yo les estoy hablando solamente del cubo, pero no solamente tenemos cubos, también tenemos prismas hexagonales, prismas rectangulares y prismas cuadrangulares, ¿no? Los prismas hexagonales es el ejemplo clásico del diamante. Ellos también tienen un poquito de este comportamiento. Bueno, el carbono se acomoda más o menos a este estilo de hexágonos. Entonces, cada uno de estos elementos que están formando nuestros prismas diferentes, todos ellos están a distancias de estos átomos, ¿ok? Cada uno de nuestros elementos que forman sólidos cristalinos, la forma en que se están acomodando los átomos es única y además la distancia entre ellos también es única. ¿Por qué? Porque cada elemento tiene un tamaño de átomo. Entonces, aunque tengamos dos materiales cúbicos, por ejemplo, uno puede tener unos átomos más grandes que otro. Entonces, la forma en la que van a difractar es diferente. Entonces, todo eso ya se tiene información de qué estructura tiene, qué prisma tiene nuestro material y por tanto nosotros podemos identificar en dónde va a difractar, en qué ángulo de inclinación, como les decía, ¿no? Viene el fotón, choca y sale disparado. Entonces, esa inclinación que sucede en esta parte con respecto a la difracción, esa inclinación ya es definida para cada tipo de material, para cada tipo de estructura. Entonces simplemente nosotros podemos identificar cómo
¿A dónde nos está difractando? ¿En qué ángulo de inclinación nos está difractando estos átomos? Y a eso, bueno, este arreglo de átomos nosotros les llamamos planos particulares. Simplemente imagínense una línea, mejor dicho, una hoja, ¿no? Una hoja de papel. A eso nosotros les llamamos planos porque son varios átomos acomodados. Y esos son los que nos dan la información. Y nosotros vemos exactamente en dónde está inclinado. Y con ello comparamos con bases de datos para poder verificar que cada una de estas posiciones corresponde al material que nos están diciendo. Si nos dicen que el material es cúbico, entonces la información que yo recibo tiene que estar, no sé, imagínense, en la posición 20, ¿no? Por ejemplo, con 20 grados de inclinación. Eso también depende mucho de con qué tipo de radiación estoy trabajando. Lo que estoy comentando, digamos que es general, es un grado de inclinación, pero todo va a depender también de qué elemento estoy utilizando para irradiarlo. Entonces yo conozco exactamente a dónde tiene que darme información y eso lo comparo con bases de datos. O sea, todos los resultados que tienes de una sustancia desconocida tienen, por lo menos te tienen que dar un dato si son cubos o si qué prisma Sí, tiene, ¿no? es que, como te comentaba, prácticamente rayos X no digo que sea imposible, pero trabajar con materiales que yo no conozco es casi imposible. ¿Por qué? Porque si no sé exactamente qué material estoy trabajando y yo lo difracto, entonces lo que puedo hacer es decirle a la computadora que lo estudie, pero o que haga la comparación. O sea, esa parte podría hacerla, pero aquí nuestra desventaja es que si nosotros no sabemos qué material estamos trabajando y no sabemos qué estructura estamos trabajando, nuestra base de datos o nuestra búsqueda de base de datos puede ser muy, 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 muy extensa. ¿Por qué? Porque en primera nosotros tenemos error de calibración en los equipos. Nosotros no tenemos la calibración perfecta. Casi ningún equipo puede estar calibrado a la perfección. Entonces, esas pequeñas variaciones, la base de datos nos va a dar muchas posibilidades. Entonces, esas posibilidades se van a volver, no sé, imagínate, por decir un número pequeño, que te diga, pues puede ser cualquiera de estas 20. Entonces, y luego de estas 20, ¿cómo descarto cuál es la verdadera? ¿Cuál es la que yo tengo? Entonces, como te comentaba, si yo no sé absolutamente nada del material o el material es de nueva creación, es decir, es creado prácticamente nueva, es algo que no existía en la naturaleza, lo que se acostumbra es que varios laboratorios estudien ese material y que entonces cada uno de ellos vaya viendo cuál es el comportamiento de esta información que nos da, que le llamamos picos, ¿no? Cómo están los picos orgánicos. Y sí podemos tratar de identificar qué tipo de estructura tiene. Y a partir de la estructura empezar a buscar en tablas cuáles son las posibilidades de planos y por tanto saber cómo están acomodados los átomos dentro de la estructura cristalina, dentro de nuestro cubito o de nuestro prisma. Eso es un trabajo diferente. Si nuestro trabajo es identificar o corroborar que nuestro material sea el que trabaja saber la información, si no el trabajo es totalmente diferente. Son ahí, por ejemplo, sí se podría hacer, pero nuevamente eso se tiene que hacer con uno solo. Uno solo no podría decirme qué material estamos trabajando, al menos que solamente sea para identificación, que eso es lo que se hace con difracción de rayos X. Bueno, se hacen varias cosas, pero una de ellas y la que más es utilizada es la identificación. ¿Qué elementos tenemos y eso sí se puede hacer? Pero si el material es nuevo, se tiene que hacer un trabajo mucho más grande, ¿no? O sea, Uh-huh. tendrían que trabajar en equipo varios laboratorios Sí. estudiando la misma muestra, ¿no? Uh-huh. O a lo mejor uno solo, a lo mejor dice, ah, pues es que es mi material y yo lo creé, ¿no? Y sé más o menos qué materiales tiene, sé que su estructura es diferente, pero lo recomendado es que tú lo hagas en varios equipos, no en uno solo, ¿no? Por eso se mencionan varios laboratorios. Uh-huh. Ahora, metiendo algo que es mío, que es de astronomía, se van bueno, Uh-huh. tardan todavía como 2 años en regresar, pero se tienen unas muestras de un asteroide. Eh,
esas son muestras de algo básicamente desconocido. ¿Cómo crees que se podrían Exactamente. estudiar ese material? Bueno, nuevamente, aquí depende de lo que ellos quieran. Si quieren, si ellos consideran que son estructuras sólidas y cristalinas, además, pues la única solución es difracción de rayos X, es empezar a hacer sus estudios, como lo mencioné, en varios laboratorios, varios equipos, que para poder identificar, nuevamente, ese es un trabajo muy largo. Pero si nosotros deseamos saber qué elementos tiene, podemos hacer otra clase de análisis, como la propiedad de masas, ¿no? Ese es otro tipo de análisis que es un poquito más, o bueno, tienes una metodología diferente, pero ese sí nos dice elemento por elemento. Ahora, digamos que para identificar eh, aleaciones, es este tipo de espectroscopía, pues es un poquito complicado porque ellos nos dan prácticamente elementos por elementos, porque los compara o nos dice al menos que se parece a algo ya conocido, porque esto siempre se va a hacer comparado con algo que ya conocemos y todo lo que conocemos parar con lo que la tabla periódica me esté diciendo. Entonces, lo primero que se puede hacer para este tipo de análisis es, bueno, ¿qué es lo que tienes? O más o menos a qué te pareces. Y eso se hace con espectroscopía de masas. Una vez que identificamos eso, pues ya podríamos intentar hacer rayos X, ¿no? Para ir sólido cristalino o no. ¿Por qué? Porque los sólidos cristalinos nos van a dar, como lo dije, unos piquitos, ¿no? Si son amorfos, no nos dan piquitos, nos dan la fea. Como como un pico, pero así bien gordote, ¿no? Entonces, esos son sólidos amorfos. Y los sólidos cristalinos nos dan piquitos así bien finitos, así como, 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 como los, ay, se me fue la palabra, pero como cuando están viendo nuestro corazón, ¿no? Y están las grafiquitas, así Electrocardiograma. más o menos nos dan los piquitos. Ah, sí, es, se me fue la palabra, pero más o menos así, ¿no? Y cuando es un amorfo nos da una sola bolita, ¿no? Entonces, sí podemos identificar si es sólido cristalino o no, pero ahí ya va a ser nuevamente difícil o largo saber exactamente si tiene una aleación o no. La espectroscopía de masas nos dice qué elementos tiene, entonces, y la proporción, entonces, y pues yo no usaría difracción de rayos X, por ejemplo, Sí, ¿no? la verdad O es depende de qué es lo que quieran, ¿no? que tenemos 2 años para ver qué queremos investigar con esas muestras. Pero sí, o sea, se supone que Exactamente. tienen 4.500 millones de años de formación. En principio se quiere ver la información de cuando se originó el sistema solar. Entonces, bueno, van a ser muestras bastante interesantes para hacerles todos los análisis que nos estás describiendo. Entonces, ay, Porque ahorita, por ejemplo, que me mencionas eso, también ahorita me acordé, es que, digo, depende de qué queramos ver, ¿no? Porque si queremos ver eh, o darnos una idea de cómo están acomodados los átomos, bueno, una idea, ¿no? De cómo están acomodados, también se puede usar microscopía de barrido, por ejemplo, que es otra técnica que lo que hace es que con un microscopio de electrones tú puedes ver la superficie de la muestra e identificar cómo están formados, ¿no? Pequeños, las partículas unas con otras, cómo están unidas entre ellas, si es que está formado por partículas, o si son aglomeraciones, o todo ese tipo de cosas, pues también se puede identificar. O sea, ¿cómo decirte? Como si yo quisiera tomar una foto muy, 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 muy de cerca, entonces se puede utilizar microscopía electrónica de barrido, por ejemplo. O sea, depende de qué es lo que queramos ver, ¿no? y es que hay Por muchas ejemplo. O sea, dependiendo de cómo están los granos acomodados, pues nos daría una idea de la dinámica en ese origen del sistema solar. O sea, cualquier cosa que nos dé información de estas muestras nos va a indicar algo de los orígenes del sistema solar. Pero pues a veces uno se la pasa en el lado humano y en el sentido de que no tenemos mucho conocimiento acerca de esta difracción y cómo se arreglan los átomos y demás. Pero pues una persona que no esté entrenada en este tipo de cosas, ¿cómo podría distinguir un sólido cristalino en su vida diaria? Eh, pues en general prácticamente todos los sólidos, prácticamente, ¿no? Todos los sólidos son cristalinos en mayor o menor grado.
¿ok? Pero digamos que una forma, pues, común, si quieren, si se quiere llamar así, es que los polímeros, por naturaleza, o todo lo que viene de origen orgánico prácticamente, es menos cristalino, ¿no? Y todo lo que es de origen inorgánico o mineral, prácticamente todo es cristalino, ¿no? Entonces, si ustedes observan algún material que viene de los minerales, pues es casi garantizado que es un sólido cristalino. Por eso, por ejemplo, nuevamente la sal de grano que tenemos en nuestras mesas, o el que tenemos en la cocina, que le llamamos gruesas, o los ladrillos, ¿no? Los cerámicos, todos estos materiales pues son los metales, ¿no? Todos los metales son sólidos cristalinos, y nuevamente todo lo que viene de material orgánico, ¿no? Polímeros, bueno, materiales que venga por ejemplo, haciendo un énfasis, ¿no? O una distinción de todo lo que venga del petróleo, por ejemplo, pues son sólidos amorfos, ¿ok? Que ya últimamente han encontrado unos sólidos de este estilo que siguen siendo amorfos, pero tienen casi las mismas propiedades que los sólidos cristalinos, pero siguen siendo sólidos amorfos. Todo lo proveniente del petróleo son sólidos amorfos. Y nuevamente todo lo que sea orgánico también tiene un cierto grado de cristalinidad, pero es muy poca, ¿no? Es muy poca. Nuevamente eso todo, así vamos a decirlo de forma rápida, pues todos los metales son ejemplos clásicos de los sólidos cristalinos. O sea, cosas como un Tupperware, a ver si no me censuran esto. Un Tupperware sería algo, un sólido amorfo, ¿no? De lo que estás describiendo. Exactamente, exactamente. Y el único que siempre se ha manejado de esa manera, y algunas veces nos han comentado también eso, bueno, al menos yo lo recuerdo de la escuela, es que, por ejemplo, el vidrio que utilizamos en nuestras casitas, ellos son sólidos amorfos, no son sólidos cristalinos, aunque les llamemos cristales, porque se parece tanto, ¿no? A un sólido cristalino. Vean cómo se ve una salita, un sal de grano, ¿no? Y un pedacito de cristal roto, si quieren verlo, como que se parecen en una parte. Siento que es lo que nos hace confundirnos con qué es un sólido amorfo y un sólido cristalino, pero nuevamente, así de una forma rápida y con nuestros ojitos santos, no podemos ver un sólido cristalino o identificarlo, simplemente saber las clasificaciones de ellos, que bueno, pues, ¿no? Todos los metales, arcillas, eh, algunas aleaciones entre, eh, bueno, son sólidos cristalinos, y todo aquello que no esté prácticamente dentro de, este, de esta lista y sean sólidos, es garantizado que son sólidos amorfos, ¿no? Ahora que sacaste lo de los vidrios, pues en los vitrales que son medievales, pues en la base se ven Ujú, cómo se están escurriendo, ¿no? Que se ven como exactamente. que la base más ancha que la parte de arriba, de los 500 Ujú, o más años que tienen de que se hicieron esos que han vitrales. estado ahí, Ujú. De exactamente. que es básico, bueno, había escuchado que le llaman un líquido, un fluido, es un fluido el vidrio, ¿no? Que no es, que no cumple Ujú, las características de un sólido cristalino, que está fluyendo, es un líquido que exactamente. está fluyendo Está lentamente y por eso lo vemos sólido, pero en realidad es un fluido que está fluyendo, vaya la redundancia, muy Ujú, lentamente, ¿no? Pues ya exactamente. acabamos, va a ser súper complicado que una persona así a ojo de buen cubero distinga sólidos cristalinos de otras cosas. Sí, es muy difícil. Sí, eso es muy difícil. Bueno, pues te agradezco muchísimo que nos hayas abierto los ojos acerca de los sólidos cristalinos y acerca de la difracción con fotones de rayos X. Y bueno, te agradezco mucho que hayas aceptado participar en nuestro pequeño entrevistatorio. No, muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí tratando de ser un poco clara, porque esta parte yo sé que es un poco complicada si no lo vemos. Muchas cosas las entendemos cuando podemos verlas, pero esto no lo podemos ver. Entonces sí es un poquito complicado de imaginarlo, pero sí, es esta parte, ¿no? De los átomos muy pequeños.
Voy a hacer todo lo posible para a nuestros suscriptores de ponerles unas imágenes acerca de la difracción y acerca de los sólidos cristalinos dentro de nuestro video para que les sea un poquito más fácil ver de lo que estamos Ah, si platicando. quieres, yo te mando algunos de esas ¿Imágenes? imágenes para que las puedas Sí, colocar. te lo Sí, agradecería mucho. porque, Aquí las insertamos para que porque todos tengo ahí tengan varias. una mejor idea de lo que estamos hablando. Claro que sí. Bueno, Sí, porque sé que así es complicado. sí, 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 claro que sí. Bueno, te agradezco muchísimo Bueno, y pues vamos a dar por concluida esta entrevista. claro que sí.